Emprender un negocio es uno de los sueños más comunes de millones de personas en todo el mundo. La idea de ser tu propio jefe, de construir algo con tus propias manos y de alcanzar la independencia financiera resulta tremendamente atractiva. Sin embargo, pocas veces se habla de la otra cara de la moneda, las dificultades, los riesgos, los obstáculos que aparecen en el camino y la necesidad de tener un plan claro antes de lanzarse al vacío. No basta con tener una buena idea, no basta con sentir pasión, emprender exige análisis, preparación, paciencia y una visión de largo plazo. Primero hablaremos de las dificultades que inevitablemente aparecen, luego exploraremos qué se debe revisar antes de dar el primer paso. Después analizaremos la importancia de elegir correctamente el lugar o el mercado en el que te vas a mover y, finalmente, veremos cómo identificar tu diferencia frente a la competencia, para que tu negocio no sea uno más en la multitud. Cuando alguien piensa en emprender, lo primero que imagina son las ganancias, la libertad y el éxito. Pero lo cierto es que el inicio siempre está lleno de obstáculos. Uno de los más grandes es el miedo a perder dinero, a fracasar, a no ser capaz de competir. Ese miedo puede paralizar, y muchos proyectos se quedan en la mente porque nunca se da el primer paso. Sin embargo, incluso cuando se supera el miedo inicial, aparecen otras barreras más concretas. La falta de capital suele ser una de las principales, porque arrancar un negocio exige inversión, ya sea en productos, en herramientas, en alquiler de un espacio o en marketing. A esto se suma el tiempo. Emprender significa dedicar horas infinitas, muchas veces sin recompensa inmediata. Es común que los primeros meses o incluso los primeros años sean de sacrificio total, donde no hay vacaciones, donde los ingresos apenas alcanzan para sobrevivir y donde se trabaja mucho más que en un empleo tradicional. Otra dificultad es la soledad. Cuando emprendes, la mayoría de decisiones recaen sobre ti. No hay un jefe que marque el camino ni compañeros de oficina con quienes repartir responsabilidades. Tú eres el que debe resolver problemas, buscar soluciones y mantener la motivación incluso cuando los resultados no llegan. Además, está la incertidumbre del mercado, lo que hoy parece una oportunidad, mañana puede dejar de serlo, un cambio en la economía, en las tendencias o en la tecnología puede derribar lo que construiste en poco tiempo. Por eso, entender y aceptar estas dificultades es el primer paso para emprender con los pies en la tierra. No se trata de desanimarse, sino de saber que el camino no es sencillo, y que la resiliencia y la capacidad de adaptarse son tan importantes como la idea misma. Una vez que se asume que las dificultades son parte del viaje, el siguiente paso es preparar el terreno antes de lanzarse. Aquí es donde muchos fracasan, porque se dejan llevar por la emoción y empiezan a invertir dinero sin haber hecho una revisión profunda. Lo primero es analizar si la idea que tienes resuelve un problema real. Un negocio solo funciona cuando aporta valor a las personas, cuando soluciona algo que de verdad les duele o les incomoda. No basta con que sea algo que te guste, tiene que ser algo que otros estén dispuestos a pagar. Después viene la parte financiera, es fundamental calcular cuánto capital necesitas, cuánto estás dispuesto a arriesgar y cuánto podrías perder sin poner en peligro tu estabilidad personal o familiar. Aquí no se trata de ser pesimista, sino realista. Hay que tener un presupuesto, un plan de gastos y, sobre todo, un colchón para imprevistos, porque siempre aparecen. También hay que revisar los aspectos legales. ¿Necesitas permisos, licencias, registro de marca, contratos? Muchos emprendedores se saltan esta etapa y luego terminan con multas, problemas legales o limitaciones que pudieron evitar desde el inicio. Otro punto clave es definir un plan de acción. No se trata de tener un documento rígido que lo diga todo, sino de tener un mapa general. ¿Quién será tu cliente ideal? ¿Cómo vas a llegar a él? ¿Qué canales de comunicación vas a usar y cómo vas a financiar cada etapa del negocio? Revisar todos estos puntos antes de empezar no garantiza el éxito, pero sí reduce mucho el riesgo de cometer errores fatales en los primeros meses. Una vez que tienes claro qué ofreces y a quién, llega el momento de preguntarte dónde y cómo lo vas a ofrecer. Aquí entran dos factores decisivos, la ubicación y la competencia. Si tu negocio es físico, la elección del lugar puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Un restaurante en una calle poco transitada puede quedarse vacío aunque tenga la mejor comida,
mientras que uno con una ubicación estratégica puede tener clientes constantes aunque no sea tan perfecto. Pero incluso en los negocios digitales, el concepto de ubicación sigue siendo clave. No se trata de un espacio físico, sino de estar en la plataforma correcta, en el canal correcto, frente al público adecuado. Analizar la competencia también es obligatorio. No basta con saber que hay otros que hacen lo mismo. Hay que estudiar cómo lo hacen, qué precios ofrecen, qué estrategias utilizan, qué debilidades tienen y qué fortalezas los hacen atractivos. La competencia no debe asustarte, sino inspirarte y obligarte a mejorar. Además, observar el mercado te permitirá identificar si hay espacio para ti, si la demanda es suficiente o si estás entrando en un terreno saturado donde diferenciarse es muy difícil. Parte de este análisis es revisar los precios. Poner un precio demasiado bajo puede dar la impresión de baja calidad y reducir tus márgenes de ganancia. Ponerlo demasiado alto puede alejar a los clientes. El precio debe estar en un punto estratégico, lo suficientemente atractivo para que el cliente lo pague, pero también suficiente para que el negocio sea rentable. Aquí entran en juego factores como costos de producción, gastos fijos, valor percibido y poder adquisitivo del público al que te diriges. Al final, lo que determina si un negocio se sostiene o se hunde es la capacidad de diferenciarse. Puedes vender lo mismo que otros, pero si lo haces igual, serás invisible. La diferencia puede estar en la calidad, en la experiencia del cliente, en la innovación del producto o en el trato humano. Por ejemplo, un café no se diferencia solo por el grano que usa, sino por la experiencia que ofrece al cliente, la ambientación, la atención, la rapidez o incluso la historia detrás de la marca. Encontrar esa diferencia requiere reflexión y autenticidad. ¿Qué puedo ofrecer que no sea fácil de copiar? Muchas veces el error no está en la propuesta, sino en que los clientes no entienden cuál es el valor extra que estás ofreciendo. Pero la diferencia no se mantiene sola. Los mercados cambian, la competencia mejora y lo que hoy es único mañana puede ser común. Por eso, un emprendedor debe estar siempre en evolución, buscando nuevas formas de destacar y nunca conformándose con lo que ya logró. La innovación constante es lo que permite que un negocio pase de sobrevivir a crecer y expandirse. Emprender un negocio no es fácil, pero tampoco es imposible. Antes de continuar te pido por favor que te suscribas, comparte y dale like. Es un camino lleno de desafíos, sacrificios y aprendizajes, donde la perseverancia se convierte en la mejor herramienta. Comprender las dificultades desde el inicio te prepara mentalmente, revisar todos los aspectos antes de empezar te da seguridad, analizar el mercado y la competencia te permite elegir el terreno correcto, y encontrar tu diferencia es lo que hará que los clientes te elijan a ti y no a otro. El emprendimiento no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. No se trata de hacerse rico de la noche a la mañana, sino de construir un proyecto sólido, paso a paso, que aporte valor real y que te dé la satisfacción de haber creado algo con tu propia visión. Y lo más importante, no solo estarás montando un negocio, estarás construyendo un futuro con propósito.